Hoy terminamos la serie Dios busca y encuentra. Y para que este título te haga sentido, yo te insto, si no has visto los temas anteriores, vaya a nuestro canal en YouTube y pueda ver el primer tema, que es buscando una mujer, el segundo tema buscando un hombre, el tercer tema buscando un adorador, y el tema pasado del miércoles, Dios busca a un joven. Si te familiariza con estos sermones, entonces entenderá el título de la serie, Dios busca y encuentra, y especialmente entenderás el título del sermón de hoy, que es Dios encuentra pastor, guerrero y rey. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, ahí vamos a ver cómo Dios encuentra a David y cómo Dios encuentra a David y lo convierte no solamente en un pastor, en un guerrero y también en un rey. Vamos a ver a través de este sermón cómo se entrelazan lo del pastor, lo del guerrero y lo del rey. Porque Dios, de acuerdo a la circunstancia, a los problemas que enfrentemos, o los gigantes que estén frente a nosotros, entonces Él nos da la capacidad, de acuerdo al problema, a la necesidad y a la hora, el momento, de que tú seas un guerrero, de que seas o un pastor o que seas un rey. Dice la Biblia, en el primer libro, en el glorioso libro, la Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que salía un paladín del escuadrón de los filisteos, porque ellos estaban allí. Dice la Biblia que ellos estaban acampando en Soco. Y allí estaban porque el escuadrón estaba en orden de batalla para enfrentarse al escuadrón de Israel. Así que los filisteos estaban allí en Soco y ellos estaban en un monte, en lo alto del monte. Entonces el escuadrón de Israel, que también estaba en orden de batalla, el rey Saúl y los soldados israelitas estaban en otro monte, al otro lado, y había una separación entre ambos escuadrones. Estaba el valle. Dice la Biblia que ellos estaban, los israelitas, en el valle de Ela. Y allí de los filisteos salía un paladín, salía un gigante, salía Goliat, oriundo de Gad. Y él salía y desafiaba, hablaba todos los días, desafiando a que saliera un hombre del campamento, del batallón de los israelitas y se enfrentara a él. Y había un acuerdo que él presentaba y era el siguiente, que si salía un hombre y lo vencía a él, entonces pues los filisteos perdían la batalla. Pero si él ganaba a ese hombre que salía del escuadrón de Israel, entonces los israelitas perdían la batalla. Así que este hombre, este paladín, este gigante, salía todos los días, por 40 días lo estuvo haciendo. Salía por la mañana y salía por la tarde y se pavoneaba y daba voces desafiando. Cuando él desafiaba a Goliat de Israel, nadie respondía. Cuando él hablaba de Israel, nadie pronunciaba palabra. Cuando él invitaba y atemorizaba de Israel, nadie respondía, porque en el escuadrón de Israel, en el batallón, había pánico, había temor. Así que este hombre se pavoneaba y lo hizo por 40 días, salía 2 veces. Salía en la mañana, dice la Biblia, y también salía en la tarde. Atemorizaba y nadie respondía. Desafiaba y nadie salía. El pueblo o el batallón de Israel, incluyendo a su rey, estaban en pánico. Estaban en pánico. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que habían 3 hermanos mayores de David que estaban allí, habían seguido al rey Saúl a esta batalla. Y el padre, Isaí, el padre de David, envió a su hijo a que fuera a llevarle alimentos a sus hijos que estaban en la guerra. También él quería saber que ellos estaban bien. Por eso le dijo a David que con lo que la provisión que estaba llevando 10 panes, 10 quesos de leche, una efa de grano tostado. Estaba mandando mucha comida, pero le dijo también a David, cuando estés allá y regreses,
yo quiero que tú regreses con una prenda para yo estar seguro que ellos están bien. Es decir, el padre Isaí envió a David, a sus hermanos mayores que estaban en la guerra, para que ellos pudieran participar de los alimentos y también que David trajera noticia de que ellos estaban bien. Así que David llega en este cuadro y comienza David a escuchar el murmullo de los soldados israelitas, porque ellos sabían ya la hora más o menos que el gigante Goliat iba a salir a vociferar, a atemorizar y a desafiar. Así que estando David allá en el campamento, salió Goliat. Y nuevamente se pavoneó y nuevamente comenzó a hablar. Ay, amigos, pero esta vez estaba David presente. Compadre, David estaba allí ese día. Y cuando lo escuchó hablar y vio el temor que había en el escuadrón de Israel, David no lo entendió. Y David hizo una pregunta muy interesante, porque el rey Saúl había dicho, es interesante, había tres propuestas había hecho el rey Saúl a su escuadrón. 3. Dijo la primera, que si salía un soldado y enfrentaba a Goliat y vencía, este soldado iba a recibir 3 cosas. Un botín económico primero. Segundo, iba a recibir como esposa a la princesa, a la hija del rey Saúl. Y tercero, no tendría que pagar impuestos. Y cuando salió Goliat y habló, David vio el murmullo y preguntó, ¿qué harán con el hombre que salga enfrente a este gigante y lo venza? Y se le dijo, claro, a David, la recompensa que tendría este hombre. 3 cosas que yo acabo de mencionar. Y vamos a ver que es interesante, David, quien lo encontró Jehová, lo tenía allí con un propósito. Porque hay algo interesante, y vamos a verlo a través de mi sermón, y eso es lo siguiente, personas comunes como nosotros, cuando nos encuentra el Señor y nos rendimos a Él, somos capaces de hacer cosas no comunes. Cuando Jehová te encuentra, y por eso el título de mi sermón en esta mañana es Dios encuentra pastor, guerrero y rey. Cuando Dios te encuentra, si eres común, vas a hacer cosas no comunes. Cuando te encuentras con Jehová y te rindes a Él y a su voluntad, entonces otra cosa que vas a aprender es que vas a comenzar a ver cómo Dios te ve y cómo Dios te puede usar. Puede ser que por mucho tiempo las personas te vean de una manera o tú mismo te ves de una manera, pero cuando te encuentras con Jehová, comienzas a descubrir gratamente cómo Él te ve y las cosas que puedes hacer en Él, cómo Él te puede usar. Así que este es el cuadro. Sale el paladín, comienza a vociferar, comienza a desafiar y nadie responde, nadie sale, nadie habla. De hecho, yo me imagino, yo me imagino que el cuadro era más o menos como este. Cuando llegaba la hora de la salida del desafiante Goliat, del gigante, de hecho, la Biblia muestra las medidas de él, y se cree que Goliat medía alrededor de 9 pies de altura. De hecho, se dice también su armamento, sus armas, la coraza que tenía de malla, el casco de bronce que usaba, la lanza, el escudo. También habla como el mango de la lanza de él era como un rodillo de telar. Y las mujeres saben que cuando algunas de ustedes usan un rodillito para estirar la masa cuando van a hacer el pan, eso es precisamente lo que está hablando la Biblia. Pero esto era grandote, era un rodillo de telar, la manga de la lanza y también de la espada de Goliat, como era un gigante, era tan grande que eso es lo que parecía. De hecho, la punta de la lanza, dice la Biblia, que pesaba bastante. Se cree que toda la armadura de Goliat pesaba alrededor de 200 libras. Y para usted poder cargar con 200 libras encima es porque usted es una persona muy grande y muy fuerte. Así que él salía y desafiaba y nadie respondía. Él salía y gritaba y todo el mundo hacía silencio. Él atemorizaba y de Israel nadie respondía. Había temor. Así que me imagino los soldados
filisteos, cuando él iba a salir, se preparaban, y cuando él salía y se mofaba y vociferaba y se pavoneaba, invitando que saliera del otro escuadrón de Israel alguien para enfrentarlo, me imagino que se escuchaban las carcajadas de los soldados filisteos. Era un show, era todo un espectáculo ver a Goliat desafiar al escuadrón de Israel. En ese campamento posiblemente habían risas, carcajadas, pero del otro lado, los soldados estaban sin moral. Cuando salía aquel paladín, posiblemente los soldados israelitas bajaban la cabeza, se sentían mal y la vergüenza los agobiaba. Había un peso de vergüenza porque ninguno se atrevía a salir, a enfrentarse a aquel paladín que estaba desafiando a Dios. Pero compadre, ahí estaba David y las cosas iban a ser diferentes. Y yo quisiera comenzar entonces a leer la Biblia, el primer versículo de esta mañana que encontramos en Jeremías capítulo 23, el versículo 24. Porque Dios encuentra un pastor, un guerrero y un rey. Leo, Jeremías 23, 24. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Porque Dios está buscando. Y eso es lo que hemos aprendido en esta serie que estoy presentando, de que Dios está buscando una mujer, está buscando un hombre, está buscando un adorador, está buscando un joven. Pero hoy Dios encuentra a un pastor, a un guerrero y a un rey. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 28, David está allí David. Y sale el paladín y David está allí, las cosas iban a cambiar, porque David era un encontrado por Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, leo. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Me detengo acá. Eliab, el hermano mayor de David, lo está menospreciando. Dos cosas le dice en este versículo 28 que yo acabo de leer del primer libro de Samuel, capítulo 17. Le dice que con quién has dejado tú las pocas ovejas en el desierto. Tú eres un pastor de ovejas. Y le dijo, tiene pocas. ¿Con quién has dejado las pocas ovejas en el desierto? Elías está menospreciando a David, lo está mirando insignificante, como una persona insignificante. Lo está mirando como alguien que no tiene mucho valor. Resalta que él es un pastor de ovejas y que tiene pocas ovejas, primero. Segundo, le dice a David, su hermano Elías, que David tenía malicia en su corazón y ha venido para ver la batalla. El libro de Hechos, el capítulo 17, se me dice a mí, en Hechos, se dice que al contrario, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y apunten allí a Eliab, su hermano, porque yo lo voy a tocar más adelante. Repaso con ustedes, lo estaba menospreciando. Eres un pastor y de pocas ovejas, y tiene malicia y soberbia en tu corazón, le dijo el hermano. Muchas veces las personas nos ven así. Hay personas que te subestiman y te ven como una persona que no puede alcanzar mucho, lograr mucho. Y posiblemente es en la casa, es en tu familia, donde he escuchado palabras como esta. Era el hermano mayor que le decía esto a David, a su hermano. Y posiblemente hay algunos que no se han lanzado porque le creyeron a alguien que le dijo, no puedes, no puedes. Pero déjame decirte que cuando algunos ven a un pastor, Dios ve a un guerrero, ve a un rey. Y Dios nos encuentra para hacer de nosotros guerreros, reyes y reinas, príncipes. Eliab está menospreciando a David. Lo ve sin valor. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas que tienes en el desierto?
Y en tu corazón hay malicia, en tu corazón hay soberbia. Solamente Jehová conoce el corazón, pero Elías estaba diciendo, tu corazón yo lo veo. Estás aquí por motivos equivocados, por motivos morbosos, lo que quieres saber, lo que quieres es ver la batalla. ¿Con quién dejaste las pocas ovejas que tienes? Eres un pastor de ovejas. Lo que no sabía Eliab era que donde él veía un pastor, Dios, Jehová de los ejércitos, veía a un guerrero. Veía a un guerrero. Porque no es lo que la persona vean de ti, no es lo que la persona piensa de ti, eso es lo que Dios ve en ti. Eso es lo que Dios cree de ti. Esa es la opinión que Dios tiene de ti. Por eso, si nos dejamos encontrar por Dios en esta mañana, en su nombre podremos hacer cosas no comunes, cosas grandes. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios todopoderoso. Así que Elías menosprecia a su hermano. Y Goliat sale y desafía y todos tienen miedo. Dice la palabra, la escritura, que empezando por el rey, todos tenían miedo, estaban en pánico, atemorizados frente a este gigante. Pero en el versículo 32 del primer libro de Samuel, capítulo 17, donde es mi base bíblica para el sermón de esta mañana, vamos a leer lo que dijo David al rey Saúl. Lean conmigo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice el versículo 37, y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo, bendito sea el nombre del Señor. Las cosas iban a cambiar porque estaba allí uno que lo que tenía era en su corazón una confianza plena en su Señor, en su Dios. Había uno que tenía fe, había uno que había recibido un entrenamiento en el bosque, en el campo, cuidando las ovejas. Era uno que era un pastor, pero era un guerrero también. Y Dios iba a demostrar no solamente al hermano Elías y al rey Saúl, sino a todos los filisteos que estaban allí, como también al escuadrón de Israel, que Dios toma a uno que es pastor y lo convierte en un guerrero. Como dice el refrán, de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Cuando estamos en Jehová, aunque nosotros seamos comunes, hacemos cosas que no son comunes. Aunque no tenemos mucha grandeza, pero en el nombre de Dios hacemos cosas grandes. Claro que sí. Había uno aquí que tenía fe. Había uno que le dijo, no teman, no se desanimen. No se desanimen. Yo voy a salir, pero voy a salir en el nombre de Jehová, en el nombre del Altísimo, en el nombre del Señor, porque Dios se encuentra pastor, guerrero y rey. Versículo 45, vamos a ver el diálogo ahora entre David y Goliat. Versículo 45 dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza,
y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Oh, queridos hermanos y amigos, este que está aquí es un guerrero, pero él se entrenó como pastor. Porque fue como pastor cuando venía el oso, cuando venía el león, la bestia, a arrebatarle la oveja o aún matarlo a él, que él se dio cuenta cómo Jehová lo libraba. Su fe creció en el Señor, y ya sea en el redil, como ya sea en el campo frente al gigante, él sabía que la victoria era de Jehová y que la batalla la iba a pelear Jehová. Él lo aprendió. Él aprendió que si en el fuego paso, Jehová está conmigo, que si en muchas aguas también está Jehová. En cualquier campo de batalla, como pastor o como guerrero, que usted se encuentre, que yo me encuentre, si Jehová está con nosotros, la victoria está segura. Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo voy a ti en el nombre de Jehová. Hay una lección muy importante. David no se estaba recomendando a sí mismo. David no estaba confiando en una victoria pasada como pastor de ovejas, sino que nunca olvidó que las victorias pasadas las había logrado porque Dios se las había dado. Y ahora la victoria que él declaró ya que iba a obtener, él sabía que quien se la iba a dar era Jehová de los ejércitos. Esa fe que había en el corazón de David no son palabras las que él expresa al gigante, que son palabras que falto de humildad. No. Al contrario, no es que se presentaba como una persona orgullosa, que estaba seguro de sí mismo. No, el David que estamos viendo allí es un David que depende de Jehová. Es un David que depende del Señor. Es un David que tiene fe. Es un David que sabe que no hay gigante que se pueda enfrentar a él si Jehová está con él como poderoso gigante. Versículo 49, vamos a ver algo muy interesante, porque miren qué pasa, antes de leer el versículo. Saúl quiso vestir a David con sus ropas de guerra. Le puso el casco, la coraza, pero cuando David echó a andar no podía. Porque esas ropas no fueron hechas para él. Porque David tenía que ir a esa batalla siendo el David que Dios había escogido. Hay batallas que son tus batallas y nadie las puede pelear. Porque Dios ha puesto en ti algo único y especial que tú tienes, lo que se requiere para vencer en esa situación. Y no vas a vencer con la sabiduría o la fe de otras personas. Tú tienes que ir a esa guerra en el nombre de Jehová y tú y él enfrentar a ese gigante. Como tú eres, con lo que tienes, con lo que Dios ha provisto para ti. David no iba a ir a la guerra con las ropas de guerra del rey Saúl, porque no fueron hechas para él. Las medidas eran incoherentes, porque el tamaño de Saúl, él era el más alto de Israel, y David era un muchacho. David tenía que ir a enfrentar al gigante con lo que Dios había puesto en él. Hay batallas que usted está peleando ahora y tiene que pelearla solo o sola. Te vamos a ayudar nosotros en oración, pero es tu batalla, pero también es la batalla del Señor. Si incluyes tú a Dios en esta batalla y sale a la guerra con Él, al igual que David, vas a vencer. Ahora sí leo el versículo 49, porque él se quita la ropa de Saúl y le dice, yo no puedo andar con esto. Y aquí viene. Tenía que vestirse de pastor. Dice el versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra
y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué pasó allí? Dice la Biblia, en ese contexto, antes de seguir con el siguiente versículo, que cuando él cruza palabras con el filisteo y luego el rey Saúl lo quería vestir y él no pudo andar con las ropas del rey Saúl, dice que él tomó, donde él ponía las piedras, tomó su envase pastoril de pastor y tomó también el cayado. Y el cayado era un bastón o un palo grueso que se usaba para cuando las ovejas querían descarriarse, el pastor la agarraba con ese cayado. También el cayado servía como un arma de defensa contra las serpientes, cualquier animal. El pastor usaba ese cayado para defenderse a sí mismo y también defender a las ovejas. Y dice la palabra que cuando él se quita las ropas del rey Saúl, toma ¿qué? Su envase pastoril, su bolsa pastoril donde colocaba sus piedras, y también tomó el cayado. Iba vestido de pastor, porque ¿saben qué? En este contexto vamos a ver cómo muchas veces se entrelazan el pastor y el guerrero. Y luego vamos a ver cómo se entrelaza el guerrero y el rey. Porque Dios te ha puesto en situaciones diferentes y entrelaza en ti muchas veces la paz y la paciencia con el fuego de la pasión. Muchas veces Dios con la pasión del guerrero. Muchas veces es como el pato, y aquí muchos hay aquí en Miami, porque donde quiera hay agua y donde quiera hay patos. Y en los residenciales que vivimos también. Y usted ve al pato y lo ve nadando y por arriba está sereno. ¿Se han dado cuenta? Pero si pudiéramos ver las patas de él debajo del agua, hay un movimiento brutal. Es decir, arriba está nadando serenamente y vemos ese pato serenamente, pero si viéramos las patas como están moviéndose con la intensidad para poder trasladarse y moverse, se dan cuenta, la pasa arriba, pero abajo hay mucho movimiento. Y Dios a veces, así es, nos da paz, hermano querido, en situaciones tenemos esa paz, esa calma, y entrelaza esa paz maravillosa, y a veces entonces viene ese fuego. Porque los que son movidos por Jehová a veces trabajan en el silbo apacible, como también trabajan en el fuego que desciende y quema todo. Porque Dios es el Dios del fuego como es el Dios del agua. Y entrelaza en David al pastor con el guerrero, y vamos a ver más adelante al guerrero con el rey. Así que él se viste de pastor y enfrenta, y yo leí cómo cogió la onda y puso la piedrecita y comenzó zum, 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 y la soltó y le dio en la frente al gigante, una sola piedra, y el gigante cayó. Versículo 50 leo: y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Porque no es con ejércitos ni con espada, mas con el Santo Espíritu. David tenía a Jehová de su lado. Versículo 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dice la palabra que entonces el escuadrón de Israel salió y mató a esos soldados filisteos y saquearon el campamento. Gran victoria para el pueblo de Dios, porque hubo uno encontrado por el Señor que era pastor y guerrero. Era pastor y guerrero. Ahora yo quisiera, ¿recuerdan Eliab? No olviden Eliab, que en primer libro de Samuel 17:28 lo menospreció. ¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste las pocas ovejas? Recuerden eso. Conozco tu corazón, hay soberbia. Vamos a ver Eliab ahora también. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 1 leo. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite
y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios había rechazado al rey Saúl. Lo que vimos en el capítulo 17 era un Saúl rechazado ya. En el capítulo 16 vemos que Dios está buscando un nuevo rey porque lo había rechazado. Soberbio, no era obediente a Dios, quería hacer su propia voluntad. Y Dios iba a buscar un rey y mandó al profeta Samuel a la casa de Isaí, aquel que envió panes, queso para sus hijos mayores que estaban en la guerra. Eliab, Abinadab y Sama, a los cuales David fue a llevar comida, pero había un plan de Dios de que David no solamente iba a llevar alimentos, sino que iba a vencer al gigante y a los filisteos. Dice el versículo 6, que llega Samuel a la casa de Isaí y le dice al padre cuáles eran las intenciones, que de la familia de él saldría el próximo rey de Israel. Dice el versículo 6, primer libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, hablando de Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer y a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Recuerdan ese Eliab que menospreció a David en el versículo 28 del capítulo 17 del primer libro de Samuel? Este es su hermano. Es el primero que pasa porque era el hermano mayor. Y cuando Samuel lo ve, porque era alto, era robusto, elegante, de buen parecer, cuando Samuel lo ve, dice, este es el ungido, este es el próximo rey. Pero dice la palabra que Jehová le dijo, es que no, Samuel, porque tú miras lo que está frente a ti y él se ve muy bien, pero yo miro en su corazón y en su corazón no veo lo que estoy buscando, yo lo desecho a ese que menospreció a David y que le dijo, conozco tu corazón, que hay soberbia, que eres perverso. Eso le dijo él. Y ahora Dios lo ve a él en el corazón y lo desecha. Y lo desecha. Porque no es lo que el hombre ve, sino lo que Dios ve. Ese Eliab había visto y menospreciado a David. Lo veía como un pastor de ovejas, pero ahora Dios está buscando un rey y vamos a ver cómo Dios estaba mirando a David. Dice el versículo 13 que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Y yo leo así, quizás los confunda un poco ustedes no vean el cuadro completo de todo lo que sucedió allí. Porque no fue tan simple así. Después que pasó Eliab, que Jehová los rechazó, pasó el segundo hermano, Abinadab, también fuerte, también elegante. De hecho, era uno de los soldados de Saúl. Y también ese, Jehová miró en su corazón y lo rechazó. Luego pasó el tercer hermano, Sama. Dios ve lo mismo, el corazón, y lo rechaza. Y pasaron 7. Fue un desfile. Pasaron 7 hombres por allí. Y ya Samuel ya no se apresuraba a hablar como quizá con los primeros 3, porque Jehová seguía desechando, porque Jehová seguía mirando en el corazón de ellos y lo que veía en ellos no es lo que estaba buscando, porque Dios no ve lo que el hombre ve. Y miraba al corazón de ellos y quedaba chasqueado y decía, ese no. Y pasaron 7. Y cuando pasaron los 7, le preguntó el profeta Samuel a Isaí, ¿tienes otro hijo? Y él le dijo, sí, el que no fue invitado al desfile, el que no fue considerado porque era un pastor de ovejas, era el menor y estaba en el campo, a ese lo llamaron. Y yo acabo de leer cómo ese fue ungido en medio de todos los hermanos. En ese momento, el cuerno que llevó con el aceite especial que llevó Samuel en aquella ceremonia, porque le dijo algo, no me voy a sentar a la mesa hasta que no venga ¿qué? El que va a ser el rey de Israel, el que Dios ha escogido. No me voy a sentar ni a comer ni a celebrar hasta que no venga ese escogido por Dios.
te queda otro hijo. Y mandaron a buscar al pastor de ovejas, que ya vimos que ese pastor, cuando Dios lo encontró, lo hizo un guerrero, pero ahora también lo hizo rey. Porque cuando algunos ven un pastor, Dios ve a un guerrero y ve a un rey. No es lo que las personas vean en ti, eso es lo que Dios ve en ti. De hecho, cuando usted se encuentra, se deja encontrar por Jehová y se rinde a la voluntad del Altísimo, entonces usted comienza a verse como Dios lo ve. Cuando David hablaba con Goliat, no es que había en él alguna presunción, no, sino que sus palabras eran palabras de fe. Dios, cuando miró el corazón de David, vio a una persona que era conforme a su corazón. Y quizás usted dirá, pero ¿cómo puede ser conforme al corazón de Dios una persona que la Biblia narra que mató, que adulteró? Bueno, porque los salmos, que la mayoría fueron escritos por David, encontramos a una persona que se arrepiente rápido, que reconoce rápido, una persona que siempre quiere hacer la voluntad de su Dios, una persona que vive para agradar a Dios. Eso es lo que vemos en la vida de David. Y Dios miraba en su corazón y encontraba una persona que quería complacerlo, que quería honrarlo. Era una persona conforme al corazón de Dios. Sus errores y sus faltas no determinaban quién era él en sí. Te voy a dar un secreto, hay personas que nunca han caído, no se sabe nada de ellos, pero son personas que Dios mira en sus corazones y queda chasqueado y dice, los rechazo. Y hay algunos que han caído, han tenido caídas públicas, errores. Sin embargo, los David, Dios sabe que en su corazón quieren hacer la voluntad de Dios y quieren llevar gloria y honra a Dios. Fue ungido al que Dios veía no solo como pastor, al que veía como rey. Dios te ha visto a ti como rey, como reina, como príncipe, como princesa, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos reyes, son reinas ustedes. No te muevas tanto por lo que las personas dicen que ven en ti, sino lo que Dios ve en ti. Aprende a verte como Dios te ve. Aprende a verte como Dios te ve. Siempre en humildad delante del Altísimo. Y fue ungido como rey el pastor. Vamos al libro de los Salmos. Vamos al Salmo 78, versículo 70. Porque vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cómo vemos que se funde, que se conjugan, se encuentran a David el pastor con el guerrero cuando se enfrentó a Goliat. Miren lo que dice aquí el Salmo 78, el versículo 70. Eligió a David, hablando del Señor, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, es decir, como pastor. Detrás las paridas lo trajo, hablando de ovejas, para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Versículo 72. Y los apacentó David conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. El Salmo de Asaf. Asaf está usando un lenguaje de que David, que es rey, apacentó a Israel, es decir, gobernó a la nación de Israel. Pero ahora se conjuga el pastor con el rey. En el capítulo 17 se conjugó, se entrelazaron el pastor con el guerrero. Pero aquí, en el Salmo 78, vemos que se conjuga entonces al pastor con el rey. Nuestro punto de partida puede ser que para muchos sea insignificante el pastor. Pero ese pastor era un guerrero, Dios lo convirtió en un guerrero. Y ese pastor, Dios lo convirtió en un rey. Porque cuando muchos ven a un pastor, Dios ve a un guerrero y ve a un rey. Con razón, en el libro de Crónicas, el capítulo 16, el segundo libro de Crónicas, dice que los ojos de Jehová se pasean por toda la tierra para ver a aquellos que son de corazón perfecto para con él. ¿Y qué le muestra? Su gloria.
Los ojos de Jehová. El Salmo 32, el versículo 8, dice, sobre ti fijaré mis ojos. Alguien decía que ese versículo es bueno entenderlo en base a un mayordomo, a un sirviente que está sentado a la mesa de su señor y no quita los ojos, fijó sus ojos sobre su amo. Y si el hombre, su señor va a coger la sal, allí está el sirviente, el mayordomo, y coge la sal rápidamente y se la pasa a su señor. Si el señor va a tomar el jugo, ese mayordomo, ese sirviente, como tiene sus ojos fijos en el amo, cualquier movimiento que él haga, él va y lo atiende. El Salmo 32, 8 dice, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Está pendiente a cada cuita, a cada dolor que rompe tu corazón. Que rompe tu corazón. Está pendiente a cada alegría, cada sonrisa, cada risa, cada lágrima. Dios está pendiente porque te acompaña. Y mientras otros ven a un pastor, Él ve a un guerrero y a un rey. Dios te ama. Dios te quiere. Dios te quiere usar. Dios te quiere dar la victoria. Tú no eres cualquier cosa. Oh, no. No, tú no. Tú no. Porque Jehová está contigo. Y cuando Él está contigo, aun aquellos que te menosprecian, que te subestiman, tienen que reconocer que el Señor te usa. Que el Señor está contigo. Hoy Dios quiere levantar al que está caído. Si viniste a escuchar este sermón triste, deprimido, sintiéndote que no eres la gran cosa, déjame decirte, personas comunes haciendo cosas no comunes. Personas que no son grandes haciendo cosas grandiosas. Porque cuando los demás ven a un pastor, Jehová ve a un rey. En esta hora el llamado es ese, a venir al Señor, a confiar en Él y a descubrir cómo Él nos ve. Él te llama, te quiere usar, te quiere enseñar cuál es el propósito que tiene contigo. Dios se encuentra pastor, guerrero y rey. Oramos. Padre de amor y misericordia, el llamado que nos hace en esta hora es venir a ti, para convertirnos en guerreros, en reyes, en reinas, en pastores también. Gracias, porque no es como los demás nos ven, es como tú nos ves. Gracias, porque gente comunes haciendo cosas no comunes. Gente no muy grandes haciendo cosas grandiosas. Que esa sea la realidad de cada uno de tus hijos, que en esta mañana decimos, aquí estoy. Ayúdame, Señor. Cambia mi presente en uno halagüeño. Quiero brillar para ti. Y en tu nombre, en fe en ti, voy a enfrentar los gigantes que vengan delante de mí. Y los veré caer, porque contigo todo se puede. Porque tú dijiste, estoy con vosotros como poderoso gigante. Lo creemos, Señor. Lo creemos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dale me gusta y comparte con tus amigos, familiares este sermón. Bye bye. Hasta la próxima.